Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Joyce. Mi nombre es Fanny. Mi nombre es Jocelyn. Yo soy Leslie. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la psicología moderna y ciertas áreas de oportunidad. Bueno, X. Pues me gustaría abordar un poco el tema como de cómo está visto la psicología actualmente, ¿no? Como para iniciar, darle apertura a este podcast. Entonces, pues sí, ya vamos a ir mezclando como un poquito de nuestras experiencias en las prácticas, tomando en cuenta también una parte de nuestro DAFO personal y también un poco sobre las entrevistas que tuvimos con algunos profesionales ya que tienen experiencia dentro de algún área, ya sea educativa, laboral, etc. Entonces, de esto va el podcast. Actualmente la psicología. O sea, yo, por ejemplo, desde mi perspectiva, considero que no tiene tanta visibilidad aún la psicología y no está bien vista como la salud mental. No, siento que se va más por la idea de si no se ve como algo, no sé, un moretón o algo físico, no es digno de tratar. Ajá. Entonces, desde ese, ese es mi punto de vista, que no está todavía muy bien visto y como que tiene muchos estigmas malos por ahí. A ver, Leslie, ¿tú qué opinas? Yo opino. Yo opino que justamente sigue estigmatizado porque la materia de, ¿cómo se llama? La maestría de Evaluación psicopedagógica, desde que nos pidió conseguir a un niño con el cual está trabajando en sesiones, nosotras vimos cómo muchos padres seguían diciendo que no, que con psicólogos no, porque psicólogos son para locos, que los psicólogos, o sea, tenían algún pleito con los psicólogos sin haber acudido a uno. Así que yo también siento que sigue estigmatizado por parte de los padres y más que nada de la gente más grande, se podría decir. ¿Tú, Jocelyn? Pues yo también comparto con un poco de esta opinión de mi compañera Leslie, porque desde lo que a mí me tocó vivir en cuanto a esa perspectiva fue que, o también algunos padres eran como de que no, pues si yo te estoy educando no me vas a decir cómo educar a mi hijo, o de la parte de yo ya viví más que tú, entonces como por vernos jóvenes o como por ver esa parte de que no está como bien vista como la psicología desde un punto científico, todavía hay como mucho de eso de no, pues como que no sirve como la parte de como diga algún psicólogo, porque es como de no sé, yo no estoy loco, no sé, yo no necesito de esto, yo puedo hacer Sí, como todo eso. Claro, todavía es como un tabú, ¿no? En la sociedad mexicana, y justo como decía Fanny, solo cuando ya hay una marca visible, un golpe, una herida o algo así, ya es cuando dicen, no, sí, tienes que ir a ver al médico, al psicólogo, pero generalmente ya es como en más casos legales, o cuando las personas ya sienten como un malestar muy crónico que de veras ya no pueden seguir con su vida, ya van al psicólogo. O sea, sí, no, todavía no es como tan aceptado en México. O sea, es un poco más que antes, sí, pero todavía no llegamos a ese punto total en donde la gente tenga pues una conciencia de la salud mental, ¿no? Además que siento que el hecho de que nos están dando mala difusión los influencers. Además, hay muchas personas que, o sea, tienen, digamos, no sé, una certificación en coaching o algo así, y ya están dando terapia. Entonces es como, No se informan sobre lo que tienen que hacer como para poder llevar esa pauta de decir yo sí soy clínico, yo sí me especialicé en eso, y solo simplemente es como de, bueno, ya salí de la carrera, quiero hacer esto, pero no se informan sobre lo que tienen que hacer para poder ejercer ese ramo que sea de su interés. Y muchos de ellos imparten pláticas, ¿no? Empiezan a juntar gente y es reunirse y empezar a dar pláticas motivacionales que les van a ayudar, les empiezan a vender un montón de cursos, de libros, empiezan a hablar desde, no sé, se me fue.
Por eso, o sea, a lo que voy es que muchos no van al psicólogo porque justamente entra esa parte de, es que está muy caro. Y se dejan guiar por, no, pues voy con un coach motivacional, pero justamente caemos a lo mismo. Les empiezan a vender cursos, libros. Sí, el auge de la inteligencia artificial como terapeutas, ¿no? Porque si bien sí es inteligente, pues sí tiene, pues es un compendio del conocimiento, todo el conocimiento que está en internet, ¿no? Pero también justo no toda la información es verdadera. Entonces, Ojo ahí. Entonces, pues, ajá. Oigan, pero bueno, justamente tocar el tema de los salarios, a mí la verdad no me gustaría ser psicóloga organizacional. O sea, yo desde que entré a la carrera dije, no voy a trabajar en una empresa, no me gusta. Pero 40,000 pesos. Gracias, me gusta el dinero. Bueno, por ahí. Por ahí, claro que es la opción. El dinero. Pero también tiene mucho que ver el emprendimiento, ¿no? Justamente cómo se visibiliza y todo esto, porque... O la innovación que puedas, del pensamiento que puedas tener para hacer crecer a la empresa o en el negocio donde estés. También. Que bueno, en ese caso que nos dijo que 40,000 pesos y lo rechazó, dije, pásame el contacto. Yo quiero ir. Por favor, ¿en dónde fue eso? Pero él comentaba que no se fue por esa opción. Quiero pensar porque en su emprendimiento le va mucho mejor y gana mucho mejor. Sí. Porque para mí en México eso es una oferta feliz. Sí. Pero también, bueno, algo que él comentaba mucho, no sé si se acuerdan, que él usaba mucho esta palabra de crítica, porque él criticaba justamente mucho a las empresas en cuestión de, pues, todo el nepotismo, a veces hay falta de ética laboral, a veces, pues, cómo sobrecargan a sus empleados y hay veces en las que le echan toda la chamba a recursos humanos y es como de... Y luego hay veces que también los recursos humanos, por la misma carga laboral que tienen, el mismo estrés, como que dejan de hacer su trabajo bien también, entonces también caen en este círculo y entonces decía él, es un tanto ilógico que las empresas quieran mejorar su calidad, pero no mejoran la calidad de los empleados, o sea, su calidad de vida, por así decirlo. También mencionó lo del acoso, ¿no? Dentro de la misma, el mismo sitio donde estuvieran trabajando. Siento que también ese fue el punto para decir, pues yo no quiero seguir trabajando en eso, aparte de que siento que también gana más dinero, justamente esa parte porque nos decía que a él le gustaría que tuviera, o sea que muchos estudiantes se fueron a esa parte organizacional, justamente porque si pasa esto de que estás sobrecargando a alguien, esta parte de que nosotros no nos quedamos callados, al contrario, sino empiezan a grabar, los empiezan a subir, sino que sí se les tiene como mal vistos también a los de RH, pero siento que es más por lógica social, de que ellos tienen que ser duros y crueles sin fijarse en los demás. Entonces siento que por esta parte también él mencionaba que no le gustaba tanto ese hecho como el acoso, porque si llega a haber una situación de acoso en una empresa, suelen correr a la que fue acosada, más no al acosador. Entonces entra como esa controversia de ver quién tiene la razón y qué es lo que se debe hacer. Que bueno, en una empresa pues para no hacer tanto escándalo, Generalmente. tienden a no hacer más alboroto y pues obviamente despedir a la que fue acosada y no al acosador, ¿no? Sí. Y pues este círculo otra vez, lo que comentábamos hace rato, se vuelve a iniciar y pasa lo mismo con otras empleadas y peor, hay algunas que no denuncian por no perder su trabajo justamente y se queda ahí el acosador en la empresa cuando realmente esta persona es la que está generando fallas en todo su sistema. O a veces hasta el mismo jefe, ¿no? O el gerente del lugar es quien propicia como ese tipo de conductas, ese tipo de comportamientos, dando como un ejemplo hacia sus pues empleados, queriendo como probar su poder o su autoridad, ahora sí que ejerciendo esa coerción o esa manipulación pues hacia sus empleados. Y
no sé, a mí me impresionó mucho la biomédica, porque, o sea, aparte de ser biomédica y psicóloga, o sea, esta señora había estudiado 1000 cosas y no o sea, nos dijo como 5 títulos que tenía, ¿no? Sí. Y tiene 24. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo que Esa yo mi vida. Justamente. Pero, no sé, o sea, bueno, a mí lo que me llamó la atención es que también ella nos decía que no, o sea, justamente se anduvo moviendo como tanto porque no ganaba bien en ciertos lados. O en ciertos lados también, bueno, ella mencionó ahí 2 o 3 escuelas, creo que, no vamos a decir su nombre para no funarlos, pero que nos decía que a ella le convenía más que le pagaran por honorario o por tiempo que realmente por ser parte de la escuela, porque decía que pues el trato hacia sus docentes era muy despectivo en cuanto a remuneración económica. O sea, tenían que estar mucho tiempo para que les pagaran un sueldo más o menos estable, ¿no? También lo que mencionó fue de que en muchos lados, o sea, no es suficiente nunca como la cantidad de papeles que muestres que avalen todo lo que sabes, porque pues vale más, ahora sí dicen por ahí vulgarmente, de papelito habla. Entonces, pues el hecho de que no sea suficiente, el hecho de que sepas y más, o sea, porque un papel cualquiera lo puede comprar, ¿no? Pero el hecho de que sepas y lo puedas hacer, ¿qué? Obviamente no voy a pagar nada. Les paso, contacto. Entonces, como esta parte de que muy necesariamente hay que tener como documentos que avalen todo el conocimiento o toda la experiencia que puedas tener, y de eso depende el hecho de que tengas un buen trabajo. También es saber hacerlo, ¿no? Porque puedes tener el papel, pero no saber cómo hacer el trabajo. Sino también demostrar que aparte como de, pues, no sé, tu título o tu diplomado. Como el nivel de lo que tengas. experiencia, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, creo que no mencionamos esto, pero nosotras estamos en 7º cuatrimestre ya de psicología, ya estamos pues a algunos meses de egresar. Y pues chicas, ustedes bueno, no sé si ya iniciaron su servicio, pero al menos las prácticas pues ya las hicimos. Ustedes, con respecto a sus oportunidades, a sus debilidades, a sus fortalezas, a sus amenazas personales y pues que han observado, ¿cómo ha sido o cómo fue su experiencia en sus lugares de prácticas? ¿O qué podrían mejorar? ¿Qué podrían, o sea, ustedes qué descubrieron de sí mismas en esos lugares? Bueno, yo las hice en un hospital, en el área de atención a víctimas de violencia contra las mujeres. Bueno, niñas, niños, mujeres. Y desde ahí yo puedo decir, desde una perspectiva más clínica, que sí, o sea, la psicología, a pesar de que sigue como subiendo como su fama, ajá, su reputación, sigue muy, o sea, sigue bastante ignorancia acerca de lo que realmente es la psicología y para qué sirve la psicología o para qué tipo de psicólogo tienes que ir dependiendo como el caso particular hacia el que quieras como solucionar. Porque, bueno, por ejemplo, en el hospital a mí me tocó como ver a varias mujeres que querían esa ayuda, ¿no? Como que querían asistir como a ese tratamiento psicológico, pero justo no tenían como la idea o esa información acerca de a qué psicólogo acudir o a dónde ir, o si era como, por ejemplo, confiable ir como a algún psicólogo, porque también he conocido casos en donde el mismo psicólogo era como la problemática y no en sí la persona, sino como que, pues, no sé, esos malos profesionales que llamaban eran los que no, como contribuían a que no se le diera como ese lugar pues a esta carrera. Y también pues habría que ver, ¿no? Si eran psicólogos o como mencionábamos, Sí, si nada más eran ahí como un Sí. coach o alguna persona ahí que decía, ay, yo sé psicología porque yo leí tal libro. Pues, ajá, tú lees. Déjame seguir pensando, por favor. Ok. Pues yo también estuve en área clínica en un hospital, pero mi atención era dirigido exclusivamente a mujeres embarazadas, ya sea
y durante el parto. Cuando el niño todavía no nace. Entonces me di cuenta que sé trabajar muy bien bajo presión, que es muy fuerte el hecho de trabajar bajo presión, pero que no conozco nada del mundo. Porque al principio yo llegué ahí pensando de que sola iba a ser como el achichinque de la psicóloga. Sacar copias e ir por café. Pero no, me aventaron directamente el primer día a entrevistar a mujeres víctimas de violencia, a sacar información. Me lo hicieron ver muy fácil, la verdad, porque sí es cierto que están como en su lado más vulnerable después de dar a luz, pero es muy feo ver, o sea, que en tu lado más vulnerable es cuando más sueles hablar y sueles desahogarte, porque me tocó ver muchos casos en donde la pareja o el papá o incluso amigos o incluso la amiga o la mamá eran las personas que ejercían la violencia. Entonces Fallas técnicas, ya volvimos. ¿En qué te quedaste? las personas que ejercían la violencia, ¿no? Ajá. Bueno, cuando yo entré ahí al hospital, tuvimos una plática, había otra practicante en esa ocasión y la psicóloga la citó para una plática. Y sí nos dijo que teníamos que tener como mucho coraje, valor para meternos al área de la violencia, justo porque estaba esta parte como de lo feo del ser humano, de lo más cruel y más despiadado que puede llegar a ser el ser humano, porque mayormente la violencia ahí que yo llegué a encontrar la ejercían las parejas o las exparejas, que, o sea, llegué a escuchar muchos casos muy fuertes, mucho. Desde la persona que empieza con un zape o con un pellizco, hasta la persona que se salía y dejaba a su esposa y a sus hijos con el tanque de gas abierto, amarrados, con tal de que no salieran. O sea, sí es muy fuerte y se necesita como mucho valor para entrar en esa área, pero también considero que se necesitan especialistas bien, buenos, preparados más que nada, exactamente, dentro de esta área, porque no solamente con tener el valor y el coraje vas a poder sobrellevar todo esto y también aprender a separar de tu vida personal, porque al principio a mí me costaba mucho separarlo de mi vida personal, era escuchar a esas personas en la mañana y que el caso me estuviera retumbando en la cabeza durante todo el día. Entonces sí se necesita como mucha preparación. Justamente lo que mencionaba Fanny, igual a mí me tocó estar en el hospital de Vergón a hacer mis prácticas, y lo que comentaba la psicóloga de ahí era que uno tenía que ser fuerte porque uno nunca sabe con qué casos van a llegar. Muchas veces ahí pues justamente llegaban de que los violentaban su pareja, su mamá, su amiga, y a pesar de que te mencionan sobre cómo se trabaja en ese programa, muchas veces uno tenía que entrevistar a personas que justamente acababan de dar a luz y muchas que acababan de perder a un bebé. Y es esa parte donde noté que muchos que están en esa área no tienen esa sensibilidad, ese tacto para poder dirigirse a una persona que acaba de perder a un bebé, justamente porque como que las aislaban y ya no les ponían la atención, simplemente se dedicaban a estar justamente con las que habían tenido un bebé. Y es esa parte de que a mí también me gustó porque, no sé, como una fortaleza, pude dejar como esos casos en el hospital y nunca llevarlos a mi casa, nunca tenerlos en mente, porque justamente era eso de que si los tenía mucho en mente sabía que de alguna u otra manera me iba a afectar, o alguna de otra manera algunas cosas iban a resonar en mí, y eso era cosa que yo no quería, justamente para disfrutar como que mi estancia en esos 3 meses que estuve ahí.
Y no sé, algo que también, bueno, no me gustó, es que... me enojó. Era este trato que te dan todas las personas de salud, específicamente los doctores, al preguntar de que, ¿y tú de qué área vienes? No, pues de psicología. Y a mí en lo personal me barrían de arriba para abajo de que, Y ya muchas veces cuando yo tenía que pasar a archivar, que era una de las cosas que uno tenía que hacer ahí, muchas veces ni los buenos días ni nada, porque ¿de dónde vienes? De psicología de mujer y salud. Era como esta parte donde siguen estigmatizando a los psicólogos, más a las psicólogas, porque justamente ahí había un psicólogo y era de que sí, buenos días, todo el mundo los saludaba, a comparación de nosotras, porque era hombre. A comparación de nosotras que era de que, esa parte pues justamente yo no volvería a ir, no porque no me gustara el programa, simplemente por el trato que dan, porque de alguna u otra manera, de tanto y tanto que te estén minimizando, menospreciando, como que ya no te deja, o como que te limita a dar lo mejor de ti para estar trabajando justamente en esta área clínica. Pues yo, bueno, ustedes sí estuvieron en áreas en las que sacaron todo su potencial como psicóloga. En mi caso no fue así, porque yo entré a hacer mis prácticas en una institución universitaria. No damos nombres. No, pues, bueno, a mí me pusieron en el área de coordinación. Así llegando fue como, tú te vas a tal coordinación. ¿Ok? Pero más que nada me tocó pues toda esta cuestión de hacer horarios, acomodar actas, pasar lista, o sea, tal cual lo que pues haré un apoyo a una coordinación, ¿no? Después me movieron al área de admisiones y entonces es casi pura base de datos. Y en todo caso, pues es como tratar un poco con la gente, pero es más que nada recibirlos. O sea, es como de, buenos días, ¿a qué viene? ¿Con qué asesor viene? ¿O a qué coordinación busca? O así, ¿no? Entonces no me tocó tal cual experimentar áreas clínicas como a mí me hubiera gustado, pero sí pude observar un poco esta parte de la psicología, digamos, de un sistema laboral, de una empresa, porque como, por ejemplo, ¿no? En cuestión de los bonos, cómo funcionan, cómo a pesar de que por una parte fomentan la unidad de los empleados, por otra parte los ponen a competir por un bono. También pude explorar áreas de oportunidad mías. Por ejemplo, yo aprendí a manejar el estrés más estando en coordinación. También aprendí como a externar mis quejas, como comentábamos fuera de cámara comentábamos, que justamente yo me hice más expresiva gracias a pues este contacto directo tanto con alumnos, con docentes, con becarios, con coordinadores. Entonces pues yo bien o mal tenía que estar constantemente expresando distintas cosas. Entonces bueno, también a manejar un poco la frustración, porque había veces que estábamos muy presionados trabajando y se nos caía la plataforma. Entonces es buscar alternativas y todo esto. Honestamente, a mí no me gustaría continuar trabajando en una empresa así pues tal cual o en una institución, porque además pues lo que yo pude observar es que los salarios no son tan altos, más bien son muy bajos. Pues sí, creo que esta es un área a la que me sirvió de experiencia, pero no me gustaría regresar. Me gustaría como explorar un poco más el ámbito clínico, tanatología. Y justamente esta parte de que dices oportunidades, por lo menos yo tuve la oportunidad de estar aplicando ya sea test, todo lo de inventario de Beck, que siento que también me ayudó un montón porque yo no las conocía. Y una cosa es saber tener lo teórico y otra cosa es saber aplicarlo. Y ahora sí que muchas de las personas, o bueno, la aplicación va a depender mucho de las personas, no todas llegan con la actitud de querer cooperar, muchas veces es como que a la fuerza, o también justamente como lo comentan aquí en la universidad, que la actitud de la persona va a depender mucho de los resultados que lanza. Así que yo siento que también eso fue como una oportunidad
oportunidad para mí para poder seguir desarrollándome como profesional. Hora del consejo. Por si quieren ser psicólogos. Ya me voy. Bueno, mi consejo sería que que vayan al psicólogo antes de estudiar psicología. Muchas cosas se resuelven en terapia, no necesitan gastar dinero y tiempo, al menos 3 años estudiando, cuando pueden ir a una sesión terapéutica y resolver sus cosas y estudiar otra cosa pacíficamente. Eso es lo que yo pienso. Mi consejo de Pues yo consideraría, personalmente yo creo que debería considerarse realmente si van a estar aquí en la carrera porque quieren Sacar una licenciatura o simplemente por querer tener como ese de voy a ir a psicología para, no sé, curar. O por la parte de no dejar que tus prejuicios sobrepasen sobre como tu moral o la parte de la empatía que tienes que tener como psicólogo, ya sea en cual sea el área en que se quiera especializar, en que te quieres especializar. Uno quería dar consejo. Yo creo que un consejo que puedo dar es que como que investiguen todos los, ¿cómo se llama? Como lo que debes de saber. El plan de estudio, que estudien el plan de estudio que ofrece cada universidad, porque siento que eso también varía mucho, a pesar de que impartan psicología, muchos llevan como que materias diferentes o lo abarcan desde otra manera, justamente si la universidad tiene como un enfoque en especial para poder... que investiguen sobre los enfoques y como cuáles podría gustar para que no se excepcionen. Sí, no se excepcionen. Pues un consejo. Pues que se quiten ese estigma de que es que muchas veces las personas buscan una pareja psicóloga porque piensan que es perfecta y no tienen errores. Pero así somos seres humanos. Alguien se está proyectando. No, pero como que está muy estigmatizado de que el psicólogo no te puedes equivocar en absolutamente nada, porque tú ya tuviste que haber trabajado todo. O que no te puedes enojar porque tienes que controlar tus emociones, ¿no? Sí. No, porque al final de cuentas eres persona. Y no porque estés estudiando psicología vas a ser la persona. Bien dicen por ahí que no porque seas psicólogo también quiere decir que seas buena persona. Entonces, Sí. ¿qué? ¿Te vas a Entonces, pues está esta parte de quitar ese estigma y no dejarse llevar por los influencers. Por Pepe Aguilar, que dice que busquen en ChatGPT terapia. Eso no funciona nada Porque bien. eso funciona. Y tampoco, sí, y tampoco creer todo lo que ves en redes sociales, porque no, está mal. Sí. Y pues, creo que ya. Bueno. Estoy bien. Cuídense y pórtense bien. Ay, No, pero por favor, dale like. Ponte en la cuenta, por favor. Si ustedes están estudiando psicología o ya son psicólogos, coméntenos algún consejo también útil y pues eso sería todo. Adiós. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.